Hola a todos y todas. Estamos nuevamente con los conversatorios que estamos realizando con los realizadores que son parte de la selección de nuestro festival, Frontera Sur, que esta vez lo estamos realizando online. Y me encuentro con Pablo Mazzolo, realizador argentino, que tiene bastante trabajo ya realizado en el campo del cine experimental, para comentar su película Ceniza Verde, que es parte de nuestra selección latinoamericana. Hola Pablo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, acá estamos. Rodrigo. Bueno, te agradezco primero la oportunidad de poder conversar y obvio tener tu película en el festival. Me gustaría partir con preguntándote básicamente cómo parte este proyecto, cuáles son las ideas que están detrás y cómo nace Ceniza Verde. Eh, bueno, en realidad, como todo, la mayoría de mis proyectos parten de alguna imagen en particular. O sea, yo venía filmando interesado en lo que era la comunidad etnia Camiare, los comechingones, que eran indios aborígenes que habitaban en la Sierra de Córdoba. Había comenzado a intentar una suerte de documental, pero en algún momento, incluso del río, había hecho trabajos como el Quilpo, Sueña Cataratas, que también estaban relacionados al río Quilpo y a lugares sagrados como chingones. eh, Ahí un poco por estar en la casa de un amigo que está en Córdoba, empecé a filmar los hábitats y, y después quedé conmovido con esta escena que hubo en 1575 luego de un ataque, o sea, de un ataque de los comechingones a los españoles previo a esta aniquilación, ¿no? Donde murió un realista, digamos, un Blas Parera, de 1575 fue eso, y bueno, al año siguiente hubo una contraofensiva española que mm, prácticamente aniquilaron a toda la población, y los que no fueron luchando y quedaron acorralados en un cerro y se suicidaron, que eran en general las mujeres, niños y ancianos, porque eran los más débiles, los que no podían luchar, ¿no? Los hombres ya habían muerto antes. Eso es lo que se cuenta de la leyenda que hablé con muchos antropólogos. Leyenda, digo, leyenda para mí es un hecho, porque de la tradición oral es algo que llega, y yo creo en esa tradición. Y no me parece algo tan extraño, también es algo que ha sucedido en Brasil o en Masada, digamos. Hay muchos eventos de suicidios colectivos en situaciones similares. Pero, bueno, no puede ser. Lo que hice fue empezar a filmar escenarios donde ellos habitaban que no eran conocidos o turísticamente promocionados. Digamos, si vas a Córdoba, la mayoría de los espacios no, que están en la película, digamos, no están promocionados porque son de muy difícil acceso. Estaba filmando las Salamancas, lo que llaman Salamancas, que eran lugares donde los indios se reunían. La palabra Salamanca, ¿viste? En español significa como lugar de hechicería o de brujería, está relacionada a eso, y eso le llamaban también aquí, pero en realidad eran lugares donde se transmitía el conocimiento, donde se enseñaba, y eran de muy difícil acceso para que los españoles no pudieran acceder, lo cual fue muy difícil. Aparentemente, digamos, la película visualmente es muy tranquila, pero digo, bueno, digo muy calma, es un lugar donde hay mucha vegetación, pero acceder a esos lugares que tampoco decían nada en particular, sino que era simplemente donde sabían, había marcas por ejemplo, hay piedras que eran donde se reunían, y eso aparece en la película. Acceder a esos lugares fue bastante complejo. Eh, y, y bueno, era un poco capturar, no sé, este espíritu de la comunidad, de esta comunidad que había sido tan aniquilada que casi no queda ningún vestigio cultural, ¿no? Eh, bueno, a partir de ahí, como era una filmación casi imposible, yo un poco trabajo así, enfrentándome a algo medio imposible que es filmar. Entonces una vez que uno está ahí, empieza a trabajar con la cámara, rebobinar la cámara, hay algo de tratar de capturar lo imposible en esa película, ¿no? En particular. Sí, a mí hay algo que me llama mucho la atención justamente es el tema de cómo este territorio, ¿no? Que fue testigo, digamos, de este suicidio colectivo, se transforma como en protagonista y de alguna manera busca hablar también de esa historia. Entonces, no sé cómo lo viste, cómo lo planteaste tú en la peli,
pero me parece que esa relación con el territorio y la imagen se transforma casi como en un memorial de estos muertos, no sé. Puede Quizá ser, yo en un momento lo entendía como un gran cementerio. Veía todas las sierras como un gran cementerio como el Chingón, que era la zona donde ellos habitaban. Entonces lo filmé un poco de esta manera. Tiene algo fantasmagórico para mí en la imagen, que, bueno, es un trabajo también solitario y ¿viste? Que va decantando, ¿no? Digamos, el trabajo este de cámara, de ir trabajando, porque está todo hecho en fílmico, no todo hecho en cámara, pero sí hay mucho trabajo de sobreimpresión en cámara, de rebobinar la película. También hay trabajo en optical printer, digamos, con eh, mezclando material positivo, distintas emulsiones de película, ¿no? En búsqueda de algunos colores y de algunas eh, cosas que van apareciendo a medida que uno trabaja, ¿no? Que tiene que ver quizás con esto que decías de lo experimental, o digamos algo, lo experimental en el sentido de lo que aparece, de lo que surge, y uno dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y seguimos por este camino, y vamos por acá, por allá. No tanto en el sentido de movimiento cinematográfico, posición frente al cine, lo digo en algo más práctico, ¿no? Pero bueno, claro, en el sentido de que finalmente las decisiones las vas tomando en la medida en que te vas enfrentando con el lugar y como las imágenes que puedes crear ahí. sí, por lo general, sí. Bueno, es como medio imposible partir pensar, o sea, uno puede partir con una meta, pero bueno, todo el recorrido te modifica, ¿no? Es como inevitable. Entonces, hay algo medio imposible eso de querer llegar al lugar donde uno pensó que iba a llegar, siempre se llega a otro lugar. Eh, Hubo, digamos, en el espacio, por ejemplo, había lugares donde había filmado gente, bueno, finalmente la saqué gente que pasaba, cruzaba, pero después creí que, por ejemplo, digo, bueno, en el montaje terminé dejándolo bien ascético, todo eso, ¿no? No sé, me parecía que empezaba a haber contradicciones que eran complejas porque de resolver conceptualmente. Eh, no sé, te cuento un poco del proceso. Digo, pregunta. Está también esta decisión de que sea una película silente, ¿no? Que me parece que también tiene que ver con, no sé, estoy hablando de lo que a mí me pasa al ver la película. También me hace pensar en esa especie de cementerio del que tú te refieres, como también de estar en silencio ahí. Pero me imagino que también tiene que ver con el formato. No sé si tiene... No, en realidad, ¿sabes qué? No, y no es por el formato. Yo hice muchos trabajos sonoros. En general, cuando hago un trabajo sonoro, lo voy haciendo a la par que voy filmando. En este trabajo había pensado, había grabado, hice algunas regrabaciones de campo, pero me pareció que lo único que terminaban era adornando la imagen, ¿no? Me pareció que estaba de más. La imagen también es demasiado barroca, digamos, en sí mismo, ¿no? Cada plano, digamos, tiene mucho movimiento, mucha progresión, demasiada lectura. Realmente el sonido lo terminaba convirtiendo a veces en algo molesto, digamos. Ya me parecía suficiente. Y suelo poner sonido, digamos. En las últimas películas que están teniendo, que tienden al plano fijo y cierta cuestión observacional, aunque no, digamos, aunque no relacionada observacional a la imagen directa, sino quizás al desarrollo visual, al ritmo, ¿no? No sé, digo, en general estoy tendiendo a quitar el sonido. Eh, sí, en esta realmente lo intenté, ¿eh? Porque si a la gente le gusta el sonido, cuando mostras la Sí, película te empiezan a pedir, digo, pero realmente lo intenté, pero también buscando, digo, no, había sido tan fuerte la concepción de cámara y de visual que no había ya lugar. pero me parece una decisión interesante porque finalmente es como que la historia del cine en la parte muda ya no existiera o ya nadie está haciendo algo así. O sea, nadie
hace películas silentes, como que no existiera dentro del cine eso. Digo, como... Bueno, en los que trabajan en Fílmico también, por eso vos te referías un poco quizás al formato y quizás tenés razón. En Fílmico muchos trabajan en silente, ¿no? Que son imágenes así, también que tienen mucha eh, también visual, diría, ¿cómo diría? Sí, que tienen realmente visualmente que son muy potentes y que sí, que te demandan al espectador estar ahí presente ya con lo visual es suficiente. Hay bastantes, pero a mí me interesa también la narración. Para mí el cine, la luz va más rápida que el sonido y en ese sentido parece, digamos, lo digo seriamente, digo, no como solo un cliché, digo, pero realmente creo que la película tiene que contarse visualmente primero, digamos, el sonido, no sé, sobre todo en este trabajo, ¿no? En este trabajo, cada vez que quería hacer sentía, digamos, algún juego sonoro, sentía que era como una concesión y había algo de irrespetuoso también con el tema. Que, que bueno, es un tema delicado. Todavía está siempre presente, ¿viste? O sea, lo que es los pueblos originarios y las ocupaciones de los blancos sobre sus tierras, digamos. Entonces, no sé, me parecía que lo quería tomar un poco con sutileza y seriedad. Sí, te mencionaba hace un rato lo del formato porque también hay muchos realizadores que trabajan en fílmico y que también les interesa mucho, por ejemplo, el sonido de la proyección. Que yo tuve la suerte de ver la película en su formato original acá en Valdivia el año pasado, y Ah, justamente en una sala pequeña donde uno puede escuchar la máquina y como que es una experiencia súper distinta a verla totalmente en silencio. la Entonces, viste la viste en Fílmico. la pude ver en fílmico, sí. Qué bueno, qué bueno. Claro, y te lo preguntaba porque justamente hay muchos realizadores que valoran ese sonido del proyector, por ejemplo, para ti, no sé si es una A mí parte. sí, a mí la verdad que sí, tiene algo, lo valoro en esta película sí lo valoro, digamos, porque realmente llena, tiene algo hipnótico también, que va también en el parpadeo de la proyección, que también que es imperceptible, pero tiene algo que sostiene cierto mantra, ¿no? En 10 minutos me parece que a mí me gusta. Pero bueno, también igual cada proyección es única, tiene lo que es en fílmico, eso es algo lindo, que cada sala también es única. Entonces algunas, por lo general el 35 milímetros está detrás o sea, está en cabina y no suena. Mis películas en 16 siempre sí trato de que el proyector esté en la sala y cuando no pasa eso, la verdad que muchas veces se siente alguna falencia, digamos, lo extraño, ¿no? Puede ser algo también de esta época, también digo, está bueno ver de dónde, ver todo el mecanismo que está funcionando. Digo, hay algo performático también en la proyección cinematográfica, que es bueno para el espectador, que eche un vistazo, ¿no? Gire digamos, es algo que a mí siempre me atrae, ¿no? Todavía hay algo performático en eso, digamos, o quizás hoy en día se convirtió en algo performático, eso, porque también es medio delicado, puede explotar, puede salir, quemarse, hay algo medio eh, también como que camina en hielo. Sí, todavía resiste ahí la máquina, ¿no? Como, eh, sobre todo en el campo Es, experimental, ¿no? en el experimental y no te creas, en general el fílmico se va a seguir usando. Se usa poco en documental quizás porque se tiende a filmar mucho, ¿no? A arriesgar. Pero no, si te fijas en los festivales, siempre hay. En el Festival de Cannes, digo que es un referente, hay varias películas eh, que se terminan en fílmico y eso es algo que me preocupa un poco porque los latinos quedamos un poco afuera, sobre todo los sudamericanos, digo, porque ahora que cerró el laboratorio Cinecolor y que cerraron los laboratorios, es como que hay un acceso a cierto tipo de imagen que cada vez se nos hace más dificultoso, ¿no? O sea, digo,
el home, la imagen de base, ya sabemos que es el HD y la conocemos y está buenísimo, digamos, pero hay otro tipo de imagen que se puede hacer, cosas que es diferente, realmente es diferente, la imagen fotoquímica es diferente. Entonces no es una cuestión de que quedó obsoleto, porque es distinto a lo que es la imagen magnética, es distinto en el film. O sea, yo puedo entender que quizás el HD, el VHS sea obsoleto, pero el fílmico no le pasa eso, ¿no? Entonces, lo mismo una sobreimpresión en fílmico es muy diferente. Y es una lástima que por una cuestión de producción se abandone toda una tecnología en la cual en Argentina estábamos muy, digamos, teníamos todo, ustedes seguramente también. Digo, ya pensándolo regionalmente, ya creo que no queda ni en Brasil. Digamos, es muy, Y en ese sentido, ¿cómo te las arreglas para poder hacer las películas? bueno, esta película la empecé en Cinecolor, en Argentina, digamos, y la terminé en bueno, Revelado no, Revelado lo hice en la Universidad de Cine, que es acá. Me lo hizo Sol Colombo. Yo no estudié en la Universidad de Cine, pero igual, bueno, pude terminar de revelar ahí. Otra parte había revelado en la FUC. Pero si no, se hace afuera. Siempre hay algún fondo. Acá estuvo Lycon. O sea, yo hice una residencia en Lycon aplicando con este proyecto que me ayudó bastante en todo lo que es post. Eso fue en París. Pero bueno, digamos, siempre es algo limitado y también es a una escala pequeña, es un cortometraje de 10 minutos, qué sé yo. Digamos, trabajar realmente, hacer una producción un poco más de envergadura. Bueno, México es el único lugar que todavía se está trabajando, digamos, se revela y existe la tecnología del film. Trabajan mucho en preservación, ¿no? Que son como grandes amigos los preservadores de los que trabajamos en esto. Porque, digamos, son los que mantienen sobre todo los laboratorios de revelado, etc. ¿Y la película hiciste todo el flujo en fílmico o la digitalizaste y la terminaste digital? No, bueno, esta es la primera vez que hago un intermedio digital y lo voy a seguir haciendo porque ya me parece inevitable. Antes pensaba que vos teníamos que hacer, no todo, pero, o sea, hice un intermedio digital, digitalicé la imagen, la terminé volviendo a subir a 35 milímetros como se hacía hace unos 10 años. Que cuando todavía se hacían las películas y se proyectaban en fílmico en muchos lugares, y bueno, ibas a ver una película hecha de ese modo, porque ya el intermedio digital te permite mejor corrección de color, o más puntual, o engañar mucho más los errores de rodaje. Pero no era ese mi punto, digamos. Mi punto era que no tenía otro modo de hacerlo. Ya es como imposible pensar en hacer un negativo. Antes hacía una copia positiva, que era un campeón, se llama campeón, era una copia a una luz, y después con eso editaba y tenía que cortar el negativo. Bueno, era algo que ya hoy, no hace tanto lo hacía, ¿eh? En mi anterior película lo había hecho, digamos, en esta ya no pude hacerlo. Bueno, sí, algo se pierde y se va a seguir perdiendo, pero bueno, igualmente el registro me parece que es lo más importante. Y aparte que me interesa también el trabajo de cámara a mí, ¿no? Entonces, sí. Eh, no sé si para ir cerrando, porque estamos más o menos en los tiempos, Sí. sobre eso mismo del trabajo de cámara, como cuánto de la película se hace ahí, digamos, mirando al ojo de la cámara, cuál es la importancia de ese momento para ti. Sí, bueno, yo digo, el trabajo de cámara es porque a mí me gusta que la película se haga se haga, gran parte de la película se haga en la cámara. Tiene algo performático eso también. Es como parte de la performance de lo que sucede, lo que aparece, lo que no sabe. Y también que son los riesgos de arruinar el material. Digamos, yo lo que hago simplemente en esta película era rebobinar la película, o sea, filmar quizás una base e ir cambiando la exposición.
entonces hacía otras capas con distintas, uno tiene en fílmico tenés una latencia, una determinada cantidad, o sea, no podés, digamos, si empezás a hacer muchas capas o exponés normal, ya está, quemaste la base y entonces tenés que ir regulando ese tipo de cosas. Y hacía máscaras, la mayoría hechas con la mano, y con movimientos hechos con la mano, lo hacía con la mano y iba rebobinando y trabajando así. Eh, Eso, después agarré, fui a la óptica del printer, trabajé en la óptica del printer que es como si fuera un proyector y una cámara. La óptica del printer es la truca, digamos, era como para hacer un proyector y una cámara que tenés enfrentado. Entonces, lo que haces es imprimir en otra película, ¿no? Como reimprimir. Ahí ya arreglé algunas cosas más y ahí trabajé sobre todo lo que esas imágenes, esos colores fosforescentes que se ven, quizás más por el final, porque ahí usé película positiva imprimiendo en negativo, entonces, bueno, daba un efecto, una imagen diferente. Me interesaba llegar como a lo imposible también. A mí me gusta cuando me meto en algo, tratar de, como de ir al grano y reventarlo. Tratar de agotar el vaso, limpiar el plato, no sé, buscar el fondo, eh, Claro, recorrer el fondo. que después es lo que le da mucho, mucho valor a la película en cuanto a su visualidad, a sus texturas. Hay unas cosas como con el enfoque selectivo que va, viene, como que se disloca. Me Sí, parece muy interesante todas esas operaciones. sí, eso está bueno. Sí, a mí también me gusta mucho ese trabajo que parece como como 3D, ¿no? Eso está Sí, hecho en cámara. Eso sí. está hecho 100% en cámara, sí. Llamativamente, porque pareciera un efecto, pero son cosas que surgen también de explorar en el momento, ¿no? Eh, era, en general, uno encuentro cosas donde hay defectos o pareciera que hay un error. Por ejemplo, eso salía muy bien, funcionaba muy bien con una cámara, con la Bolex, utilizando los lentes de 35 milímetros de otra cámara, lentes de fotografía de otra cámara, que quizás si eran lentes de cine no funcionaba, no daba ese efecto porque lo corregí. Y poniendo la cámara muy cerca, bueno, encontraba esa diferencia de foco y de profundidad, ¿no? Pero bueno. Sí, encuentro muy buenas esas imágenes. Bueno, te agradezco, Pablo, nuevamente tener este tiempo para conversar y también a la gente que va a estar siguiendo esta conversación y que va a estar siguiendo el festival, los dejamos invitados a seguir viendo películas y disfrutando de nuestra programación. No sé Bueno. si querías de decir algo para cerrar. O- No, está bien, no, ya, digo, ya fue suficiente. No sé. No, te agradezco mucho, agradezco el festival y que lo hayan hecho en esta situación, ¿no? En estas circunstancias, que lo estén llevando adelante, así, está buenísimo. bueno, Pablo, un abrazo y ver si nos vemos por ahí tenemos otros conversatorios, otras cosas donde nos podemos ver. Bueno, te agradezco mucho. Adiós. Chao.